Es tiempo de mejorar nuestra calidad de vida, tiempo de consumir alimentos más sanos y que no afecten nuestra salud. Alimentos producidos de una manera más limpia y amigable con el medio ambiente. Bienvenidos a Agricultura Verde, el programa que capítulo a capítulo les mostrará cómo es posible cultivar y producir alimentos sin desgastar la tierra, evitando afectar las fuentes de recursos naturales y siendo justos con el trabajador. La agricultura como principal productora de frutas y verduras debe mantenerse atenta a la importancia de producir alimentos higiénicos y saludables. Para las buenas prácticas agrícolas, la inocuidad, que garantiza que los alimentos no han sido contaminados en ninguna de sus etapas de producción, es su principal recomendación. Las buenas prácticas agrícolas, al preocuparse por los alimentos cultivados desde la preparación del terreno hasta la cosecha y post-cosecha, necesita que para todas las etapas de producción que se puedan presentar se cuente con una apropiada administración. La administración en la producción agrícola comprende la planeación, la organización, el control y los registros. Además de esto, se debe saber identificar los lotes o parcelas de cultivo, los sitios de manipulación junto con las herramientas y las maquinarias. En esta ocasión, en Agricultura Verde nos enfocaremos en dos aspectos importantes y necesarios para buscar la certificación en buenas prácticas agrícolas: los registros para lograr trazabilidad y la auditoría interna. Los registros son la demostración escrita de las acciones y prácticas que se llevan a cabo en la producción agrícola. Estos se deben plantear según la información que se tenga en la finca. Lo importante es que los registros sean sencillos y de fácil entendimiento, con el fin de lograr consignar toda la información necesaria para mejorar los procesos. Los registros son diligenciados por todo el personal de la finca, desde el propietario hasta los trabajadores, y deben ser firmados por aquellos que evalúan la información recolectada. El archivo de los registros debe ser organizado y debe estar disponible para los responsables de los procesos. Se recomienda que en cada producción agrícola se diseñen sus propios formatos de registro, de una dimensión ágil, de fácil aplicación e interpretación, para que en el desarrollo de las actividades diarias y el análisis de los datos, el acceso a la información permita analizar fallas y verificar aumentos o disminución de costos. Entre los tipos de formatos para los registros podemos encontrar: descripción de la unidad productiva, diagnóstico de la unidad productiva, control de trabajadores, formato de siembra, formato de labores culturales, formato de cosecha, formato de evaluación de material de propagación, formato registro de precipitación, formato inventario de agroquímicos, formato umbral de daño, formato monitoreo de plagas, formato de aplicación de productos fitosanitarios, formato aplicación de agroquímicos en post-cosecha, formato aplicación de fertilizantes, verificación equipos de aspersión, formato limpieza y desinfección, formato plan de mejoras, formato inspección de elementos de protección personal, formato de cosecha, formato de capacitación. En buenas prácticas agrícolas exigen llevar los registros de todo lo que se hace en la finca. Entonces acá llevamos registros de fumigación. Se anota en cada lote con qué se fumiga, los litros que se llevó, el número de camas, el número de litros, si con bomba estacionaria o con bomba de espalda, la persona que lo aplicó y la supervisión del agrónomo. De cada lote llevamos la fumigación. También llevamos el registro de fertilización, número de lote, con qué producto se aplicó, qué dosis, cuánto se llevó, todas las camas que se hicieron, quién lo aplicó y recomendado por el agrónomo. También se lleva registro de preparación, lote y siembra, con qué se preparó la cama, qué día se sembró, de dónde salió la semilla, número de plantas, la distancia y quién las siembra. También se lleva el registro de transporte, a la hora que llega el carro, a la hora que sale,
quién lo transporta, el número de la placa, variedad que se despacha, cantidad de libras y comercializadora donde se envía. Monitoreo de plagas, se hace lote por lote. En nuestro medio estamos acostumbrados a manejar las cosas de memoria y no llevamos registros de nada. En las fincas de Fresher se manejan registros desde el momento de la siembra, inclusive desde la preparación de las camas hasta después de corte, para poder tener una idea muy clara de dónde se sacó el producto que llegó a determinado mercado o a determinado destino. Esa trazabilidad que nos generan los registros nos llevan a detectar fácilmente qué pasa en determinadas circunstancias donde puedan presentarse problemas con algún producto o haya un exceso de utilización de algún agroquímico o en la fertilización, que podamos tener claramente el conocimiento qué pasó con cada una de las camas que comprenden el cultivo en general. El productor debe entender que los registros le permiten demostrar que realiza actividades y procesos adecuados para producir un alimento inocuo. Además, puede tener la base para la trazabilidad de sus productos. El sistema de trazabilidad permite conocer la trayectoria de un alimento durante las diferentes etapas de su proceso productivo. Así, de un determinado lote se puede conocer la procedencia y características de las materias primas, las personas que intervinieron en la producción y procesamiento, las condiciones de los procesos y las condiciones del transporte y el cliente. Para la trazabilidad se deben tener los lotes identificados y cada vez que se realicen actividades en estos se debe consignar en los registros. Así, cuando se presente algún problema, por medio de los registros podremos rastrearlo, llegar a la raíz del problema y lograr la solución correcta. Ahora conoceremos sobre un trámite necesario para lograr la certificación en buenas prácticas agrícolas. Con la asesora Carolina Osorio resumiremos una auditoría interna, una revisión en la que se puede saber en qué punto de buenas prácticas se encuentra la producción agrícola. A continuación procedo a realizar la inspección interna del predio para verificar el cumplimiento de los requisitos de las buenas prácticas agrícolas. Bueno, Wilson, entonces vamos a proceder a realizar la inspección interna. Vamos a mirar la finca en qué porcentaje de cumplimiento está con los requisitos de las BPA. Vamos a iniciar primero con las visitas a las instalaciones para mirar cómo está su distribución y si cumple con los requisitos. Luego procedemos y vamos a campo a entrevistar a los trabajadores. Y por último volvemos a este lugar, miramos los documentos y los registros que se llevan de las actividades. Entonces iniciemos con la visita a las instalaciones. Bueno, a continuación procedemos a revisar el cuarto de agroquímicos para mirar cómo está según los requerimientos de las buenas prácticas agrícolas. Se revisa que los insumos en polvo se encuentren en la parte de arriba, los insumos líquidos en la parte de abajo y que estén separados según el tipo de producto. También se inspecciona que tengan el kit de derrames completo, con la escoba, el recogedor y el material absorbente. Ahora se toma uno de los productos en el inventario. El producto elegido se busca en la lista de los registros de la bodega de agroinsumos y se verifica que la cantidad que tenga el recipiente sea la misma que se lleve registrada en los documentos. Se revisan los avisos con la información en caso de emergencia, los equipos de medición y las señalizaciones. Además, se demuestra cómo se hace el triple lavado a los recipientes de los agroinsumos. Esta finca tiene dentro de su bodega de agroinsumos una ducha para ser usada en caso de emergencias tóxicas. En esta se debe revisar que sí tenga suministro de agua.
La auditora le comenta al administrador de la finca que la caneca azul que contiene agroinsumo no debe estar en contacto directo con el suelo. Debe ir montada sobre una estiba plástica o de algún material no absorbente. Bueno, Wilson, dime en esta área qué realizan. Este es el centro de acopio de la fruta, la cual es preclasificada para ser enviada a la planta exportadora. Ah, ok. ¿Y estas canastillas son para qué? Aquí tenemos las canastillas que son con las que traemos la fruta de campo hasta acá y en estas mismas canastillas la enviamos a la planta exportadora. Ah, ok. ¿Y cada cuánto le hacen la limpieza y desinfección de este empaque? Estas canastas las lavamos pre-cosecha y después de la cosecha las estamos lavando. ¿Y con qué producto las lavas? Con un amonio cuaternario. Ah, ok. Aquí te falta continuar estivando el material. Sí, faltan unas cuantas estivas. Ah, bueno, entonces después de que cosechan la fruta, ¿en qué la traen para acá? El administrador le muestra a Carolina que las canastillas que se llenan con el fruto se transportan gracias a estas carretas. Bueno, Wilson, ¿y el personal que trabaja en esta área, qué cuidados debe tener? En esta área debe tener los siguientes cuidados: lavarse las manos antes de ingresar y tener las uñas cortas. Debe tener la ropa limpia y tener el cuidado de no comer, no fumar y no beber en esta área. Bueno, Wilson, después de que el trabajador realiza la fumigación, ¿qué es el paso a seguir después de terminarla? Después de ellos llegar de campo, ellos vienen a este cuarto donde lavan sus equipos de protección personal, lavan su ropa y se duchan para ya salir bien hacia sus casas. Okay. Miremosla entonces cómo está. En esta habitación se revisa el acceso al agua. Se revisa que el botiquín tenga tapabocas, curas, algodón, un cuello ortopédico, agua oxigenada, guantes quirúrgicos, un tapaojos, gasa y agua purificada. En la ducha se revisa que tenga suministro de agua. Bueno, Wilson, ahora muéstrame dónde almacenan las herramientas. Este es el cuarto de herramientas, Carolina. Lo miramos. En la bodega de herramientas se revisa su estado, que estén en un lugar seguro y que se mantengan limpias después de las labores. Ahora se dirigen hasta la habitación donde se almacenan los fertilizantes. En este cuarto, como en la bodega de agroquímicos, se debe revisar que los inventarios de cada uno de los fertilizantes concuerden con lo que se lleva en los registros. Para comprobar esto, se elige uno de los bultos con fertilizante y se pesa, para comparar el dato con los registros. Después de esto, se revisa la zona con las canecas para manejar los residuos. Se debe tener un recipiente para los reciclables, los inservibles y los residuos orgánicos. Bueno, Wilson, ahora muéstrame las áreas de bienestar para los trabajadores que tienen acá en el cultivo. Acá en la finca en el momento contamos con un área de comedor, que es como la estás viendo acá. La idea de Frutigreen es realizar varios puntos de estos en toda la finca. ¿Y las unidades sanitarias? Tenemos 3 unidades sanitarias en todo el cultivo y cerca de esas unidades van a quedar comedores también. ¿Y las unidades sanitarias tienen pozo séptico? Son con todas las normas, cumplimos las normas ambientales con el pozo séptico y con sus campos de infiltración. Esta es una de las unidades sanitarias que hay en campo, acá en la finca. Estas son de bienestar para el trabajador, las cuales cuentan con sanitario y lavamanos. Lavamanos tiene para jabón y las especificaciones de cómo se deben lavar las manos.
Ya el segundo paso de la inspección interna es verificar en campo las labores que se realizan, en qué condiciones se hacen, cómo está el estado del cultivo, cómo se protege y se conserva el medio ambiente. Ya uno empieza a mirar en la parte de los nacimientos de agua, cómo el predio conserva estas fuentes de agua. Vemos los taludes que hay en la carretera que los están empezando a proteger con maní forrajero. Cómo hacen el control de malezas para evitar la erosión del suelo y la compactación. Eso es lo que se verifica pues en campo. También ya en campo hacemos lo que son las entrevistas a los operarios que trabajan en el cultivo para entrevistarlos y que ellos nos cuenten cómo hacen las labores y qué elementos de protección utilizan para evitar accidentes laborales. La auditora observa las zonas para la protección de bosques, el medio ambiente, los nacimientos o pozos de agua, los cultivos y la protección del suelo, que como en el caso de esta finca, lo hacen cubriendo el terreno con maní forrajero. Bueno, don Ovidio, cuénteme usted qué labores realiza acá en el cultivo. Pues oficios varios como es todo lo de sierva, plateo, cosecha y fumigación. Cuando le toca realizar la fumigación, ¿qué cuidados debe tener? Con todos los implementos de fumigación como es el impermeable, el casco, careta, guantes y botas. ¿Tienen de pronto en el cultivo o en las instalaciones procedimientos que les indiquen qué hacer en caso de accidentes? Pues también hay implementos en ese sentido. Y después de que termina de realizar la actividad, ¿qué es el otro paso a seguir? Llegar al punto donde se colocan todos los implementos y lavar todo lo que es la estacionaria, luego lavar los impermeables y ya nosotros a la ducha. Don Ovidio, y en la actividad de cosecha, ¿qué cuidados deben de tener para realizar la labor? Lavarnos las manos bien lavadas, las canastillas también deben de estar bien lavadas y no lavarlas si están sucias. Y ya luego dirigirnos al área de corte y luego colocar las canastillas encima de un plástico para que no hagan contacto con la tierra. Y ya luego ya de ahí se traslada al área de donde, pues a la bodega, donde ya se va a seleccionar. Bien lavadas las manos, las uñas también bien cortaditas y así todo bien aseadito. Y si se encuentran enfermos en ese momento, ¿qué deben hacer? Pues debe hablar uno con el jefe y explicarle para no meterse uno a la bodega a cosechar así, porque puede uno transmitir virus a las otras personas. Don Ovidio, ¿por qué cree usted que es importante trabajar bajo los parámetros de las buenas prácticas agrícolas? Pues porque protege el buen ambiente, nos protege, pues protegemos el trabajador y se protegen los consumidores. Bueno, don Ovidio, muchas gracias. Bueno, que esté muy bien y mucho gusto. Ya por último nos dirigimos a la oficina a revisar documentación y registros para mirar cómo está la finca en el cumplimiento total de las buenas prácticas agrícolas. Bueno, Wilson, ahora vamos a proceder a hacer la lista de chequeo para mirar el cumplimiento de la norma con lo que vimos ahí en campo, con la entrevista a los trabajadores y con lo que miremos acá de la documentación. Dentro de la lista de chequeo tenemos unos puntos que son de cumplimiento mayor, que los tenemos que cumplir al 100%. Tenemos los puntos de cumplimiento menor, que los tenemos que cumplir en un 95%. Y tenemos otros puntos que son de recomendación, que son más de opción de mejora para la finca, que no suman ni restan al momento de la evaluación final. Entonces, iniciemos, muéstrame el plan de manejo ambiental de la finca. Plan de manejo ambiental.
Bueno, Wilson, dime más o menos de qué consta este documento. El plan de manejo ambiental es de conservar las aguas, conservar los bosques nativos, la flora y fauna, y también de tener buenas coberturas en el cultivo. La norma Global Gap posee 236 numerales para la revisión de BPA. A esta finca se le aplican 183, pues no todos los números aplican, como por ejemplo el numeral que pregunta si el productor produce su propio material de propagación. Eso no aplica para esta finca porque ellos lo compran en vivero certificado. Se suman las calificaciones en los puntos mayores, menores y recomendados para sacar un porcentaje total. Se saca un porcentaje para los puntos mayores que se debe cumplir en un 100%. En los menores se debe cumplir en un 95%. Finalmente, los puntos recomendados, que no son obligatorios y no suman ni restan a la hora de la calificación final, pero que sí cumplen, pueden ser mucho mejor. Bueno, ya después de revisar el plan de manejo ambiental, proseguimos con revisar otros documentos, como es el panorama de riesgos laborales, el plan de acción en caso de accidentes, y también revisamos los registros que se tienen que llevar de cada una de las actividades: registro de fumigación, de fertilización, de cosecha, inventarios de insumos. Y ya después de revisar toda la documentación y registros, nos dirigimos a la lista de chequeo del computador para registrar la información y ver al final el cumplimiento que tiene la finca en cuanto a las buenas prácticas agrícolas, y ya con el resultado obtenido proseguimos a corregir las no conformidades encontradas para poder solicitar ya cuando la finca esté en un cumplimiento del 100%, la visita de un organismo certificador, que es el que certifica la finca en buenas prácticas agrícolas. Hemos llegado al final de esta emisión en Agricultura Verde. Seguimos trabajando por conocer la agricultura aplicada con buenas prácticas agrícolas, además de las mejores maneras de cultivar y producir alimentos limpios, saludables y responsables, reconociendo todos los factores ambientales que nos rodean.